En este video mostraremos el funcionamiento del módulo para selección de charolas y canalizaciones del programa Sizer Electric. Describiremos el proceso para dimensionar charolas portacables y tubos conduit que consta de 3 pasos. Primero, ingrese y calcule los circuitos de su proyecto. Le recomendamos ver el video para la selección de conductores. Revise también la información de la sección Normas. En segundo lugar, cree una sección transversal de charola o tubo conduit. Y tercero, asigne circuitos a la charola o tubo para calcular las áreas de los conductores y con ello, seleccionar el ancho de la charola o el diámetro del tubo. Finalmente, imprimiremos diferentes informes. Primero revisemos la información de la sección de normas. Para hacer esto, seleccione la opción Consultas en el menú principal. Luego seleccione Normas o haga clic directamente en el icono Normas en la barra de herramientas. Esto abrirá una ventana primaria. Seleccione la pestaña Canalizaciones y charolas. Defina el factor de relleno requerido para sus charolas y tubos conduit. Por ejemplo, si las especificaciones del proyecto indican que debe mantener un espacio de reserva del 20%, defina el factor de llenado al 80%. De esta manera, las charolas se llenarán hasta un 80% y se mantendrá un espacio libre del 20% para el crecimiento futuro. Este factor de llenado podrá ser modificado más tarde en cada una de las charolas o tubos. Pues en esta ventana solamente se define el factor que aparecerá por default en las ventanas de captura de cada charola. Aunque el código o la norma definen una amplia variedad de anchos para charolas, es común que las especificaciones del proyecto limiten el ancho mínimo y máximo. Por ejemplo, 15 centímetros como ancho mínimo y 90 centímetros como ancho máximo. Para definir los anchos de las charolas y los valores mínimos y máximos que usaremos en el proyecto, se presenta el listado con la cabecera charolas. Este listado cuenta con 4 columnas. La primera columna, uso habilita o deshabilita el ancho que se seleccionará en el proceso de cálculo. Deshabilite los anchos de charolas que no sean comerciales en su localidad. La segunda columna describe el ancho de charola. Y las columnas 3 y 4, min y max, indican cuál es el ancho mínimo a partir del cual se iniciará la selección de las charolas y el ancho máximo de la charola que será seleccionada. Para cambiar el ancho mínimo permitido en su proyecto, solo haga clic a la altura de la charola que considerará como mínimo, y esto hará que la flecha roja se reposicione. Haga lo mismo con la flecha de la columna 4, max. Una condición similar es aplicable a los tubos conduit. En este recuadro, debe seleccionar cuál será el diámetro mínimo a ser seleccionado por el software y el diámetro máximo de tubo permitido en el proyecto. Para seleccionar el ancho de la charola portacables, la norma permite tener un conductor de puesta a tierra común del calibre mayor del grupo de circuitos, con derivaciones de este al disparo para cada circuito, o un conductor de puesta a tierra individual por cada circuito. La primera opción en este recuadro aplica la condición de un solo conductor de puesta a tierra común para todos los circuitos en la charola, y la segunda opción considerará un conductor de puesta a tierra por circuito, lo que aumenta el ancho de la charola. La casilla de verificación, heredar circuitos en charolas jerarquizadas, permite que en la sección de asignación de circuitos a charolas, cuando una charola se asigna dentro de otra charola, la nueva charola que se asigna reciba los conductores de la charola madre. De esta manera, se reduce el tiempo de asignación de circuitos. Esta función es útil cuando se tienen reducciones o ampliaciones, donde se deben tomar los circuitos de la charola madre, y solamente adicionar o eliminar circuitos. El botón con el signo reproducir, permite al usuario ir al video tutorial para conocer el funcionamiento de esta ventana. Presione el botón aceptar para validar la información y cerrar la ventana. A continuación, debe crear una sección transversal de charola. En una red de charolas, una sección transversal está representada por un punto específico en el que desea definir el ancho de charola debido al cambio en los conductores instalados. Para crear una nueva sección transversal de charola, seleccione la opción Consultas y luego Charolas y Canalizaciones y en el submenú seleccione Captura. Una forma alternativa es presionar el icono Captura charolas en la barra de herramientas. Esto mostrará una retícula. Cada registro en esta cuadrícula representa una sección transversal de charola o un tubo conduit. Puede agregar, eliminar, editar o filtrar los registros en la cuadrícula utilizando los iconos en la barra de herramientas de la retícula. Seleccione el icono Agregar en la barra de herramientas para crear una nueva sección transversal de charola. Esto abrirá una ventana primaria con la información para definir la sección transversal. Escriba la etiqueta de la charola en el campo Nombre.
En el combo box tipo puede seleccionar entre una charola o un tubo conduit. Seleccione la opción charola. Escriba la longitud de esta sección de la charola en metros. El factor de llenado mostrará el valor predeterminado definido en la sección de normas, pero puede personalizar el llenado específicamente para esta charola marcando la casilla de verificación y capturando el llenado eléctrico máximo requerido para la charola o tubo. Seleccione el tipo de charola y el material utilizado para la construcción de la charola. Al agregar diferentes segmentos, puede crear un modelado de su red de charolas. Puede mantener su modelado tan simple o tan complejo como lo necesite. El tipo de segmento le permite definir cada sección de una red de charolas y canalizaciones. Definamos la sección como una tipo recto. Digite el peralte de la charola y recordemos que el peralte de la charola es una consideración mecánica de acuerdo con el peso de los cables y la distancia entre los soportes. Si desea que el tamaño de la charola se seleccione de acuerdo con los cables instalados, deje sin marcar la casilla Selección por usuario. Si tiene un ancho de charola predefinido y desea que el software calcule el llenado según los conductores instalados en ella, marque la casilla Selección por usuario. Y en el combo box, seleccione el ancho de charola predefinido. Para complementar la especificación de la charola, capture en el campo espaciamiento entre travesaños, la distancia entre peldaños de la charola. Esto es requerido únicamente para charolas tipo escalera. Si la charola tendrá que soportar peso adicional al de los conductores, tales como polución, nieve, granizo o cargas de viento, este peso suplementario se deberá ingresar en el campo carga adicional. Estos valores deberán ser capturados en kilogramos por metro. La distancia que media entre los soportes de la charola, así como el peso total que cargará la charola definirán su clase. En este campo ingresaremos la distancia entre los soportes a lo largo de la trayectoria de la charola. Este valor se definirá en metros y su equivalente en pies. Como se comentó anteriormente, el programa definirá la clase de la charola con base en la carga total y la distancia entre soportes. Sin embargo, en algunas ocasiones es posible que el usuario requiera que la clase de la charola sea una en particular, sin verse afectada por estas dos variables. En este caso, haciendo clic sobre la casilla de verificación, se habilitará el cuadro de texto, clase, donde se puede seleccionar la clase de la charola para que este valor permanezca fijo. Para permitir que el programa realice la definición de la clase de charola, únicamente deshabilite la casilla de verificación. Finalmente, el cuadro de texto notas le permite ingresar una breve descripción de la sección bajo análisis, si es necesario. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Si en lugar de una charola desea crear un tubo conduit, presione el icono Agregar en la barra de herramientas de la retícula que mostrará la misma ventana principal. Escriba la etiqueta del tubo y, en el campo tipo, seleccione Tubo Conduit. Defina la longitud del tubo y el factor de llenado. Puede observar que la sección de las características cambia ahora para definir el tubo conduit. Aquí debe seleccionar el tipo de tubo, el material del tubo y el recubrimiento. Si desea definir el tamaño del tubo y desea que la aplicación calcule el llenado, haga clic en la casilla de verificación Selección por usuario para habilitar el combo box y luego seleccione el diámetro. Si desea que la aplicación seleccione el diámetro del tubo, deje esta casilla sin marcar. Si es necesario, incluya notas para complementar la información del tubo. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Cuando cree un nuevo tubo o una charola, se agregarán como un nuevo registro en la retícula. Puede administrar los registros con las opciones en la barra de herramientas. Observe que en la columna de la izquierda hay un icono para el tubo y un icono para las charolas. Cuando haya un signo de verificación sobre estos iconos, indicará que el tubo o charola tiene circuitos asignados para su dimensionamiento. Ahora es el momento de seleccionar el diámetro del tubo o el ancho de la charola. Para hacer esto, debemos seleccionar la opción Consultas en el menú principal, y luego Charolas y Canalizaciones y después seleccionar Asignación, o también puede seleccionar directamente el icono Asigna cables en charolas en la barra de herramientas. Esto mostrará la ventana para ubicar circuitos en los tubos y charolas para su dimensionamiento. Vamos a familiarizarnos con esta ventana. Se divide en 4 secciones. Sección Canalización. Esta sección muestra los nombres de todas las charolas y tubos ingresados en la sección, captura de charolas y canalizaciones. Al nombre de la charola le antecede un icono de charola o de tubo. Este icono presentará una marca de verificación verde cuando la charola o tubo han sido asignados a la zona de proyecto y se les han asociado circuitos.
Esta sección cuenta con un menú contextual para el manejo de los cortes de charolas o tubos, que se habilita haciendo clic con el botón derecho del mouse. Área de proyecto. Esta área muestra las charolas y tubos utilizados en el análisis. En esta área integraremos a los tubos y charolas para posteriormente asignarles circuitos. Una vez que se asignen los circuitos en la charola o tubo, se mostrarán en las columnas de la tabla los resultados del cálculo. Estos datos incluyen el diámetro de tubo o ancho de charola seleccionado, el porcentaje de llenado, el porcentaje del llenado permitido por la norma, denominado E-llenado, el porcentaje de llenado físico del tubo o charola y el porcentaje disponible para completar el 100% del llenado permitido por la norma. Se presentará también el número total de los conductores asignados a la charola, el tipo de canalización y la clase de la charola. Esta sección cuenta con un menú contextual para la administración de los tubos o charolas, que se habilita haciendo clic con el botón derecho del mouse. Área de circuitos. Esta área muestra los circuitos disponibles para ser asignados en la charola o tubo. Los circuitos listados son los capturados y calculados por medio del módulo de conductores y se muestran algunas de sus principales características como tipo de cable, tensión y longitud. Cada circuito puede ser desplegado para mostrar los diferentes conductores por fase que se encuentran agrupados en conjuntos que integran a las fases y neutros. En la tabla se describirá además el calibre, identificación de fase, diámetro y el hipervínculo que muestra la descripción del conductor. Esta sección cuenta con un menú contextual para la administración de los circuitos, que se habilita haciendo clic con el botón derecho del mouse. El área, instalado en, lista todas las charolas o tubos por los que los diferentes conductores de los circuitos son instalados. Cuando se selecciona un arreglo de conductores dentro de la lista de circuitos, la lista de la sección, instalado en, indicará el nombre o tag de los segmentos donde se ha localizado el arreglo de conductores. Comencemos con un proceso de dimensionamiento de charola. Seleccione en la sección de proyecto el lugar donde desea insertar la nueva charola. Puede ser a nivel del proyecto o jerarquizada dentro de otra charola. Seleccionemos el primer elemento del árbol que es el nombre del proyecto. Después, seleccione la etiqueta de la charola que desea analizar dentro de la lista llamada canalización. Al hacer clic sobre esta, se resaltará con un color más intenso dentro de la lista. Ahora, presione el botón con la flecha que apunta hacia la izquierda para asignar la charola al área de proyecto. O despliegue el menú contextual por medio del botón derecho del mouse. Y elija la opción Asignar a, que incluirá además el destino previamente seleccionado. Es decir, asignar al proyecto principal o debajo de alguna de las charolas existentes. El área de proyecto funciona como un explorador de archivos, con los mismos principios jerárquicos. Aquí, puede tener una charola o tubo al mismo nivel para identificar que son diferentes. O puede definir una jerarquía que asigne una charola dentro de otra, para indicar que estas charolas están mecánicamente conectadas. Los tubos que dependen jerárquicamente de una charola, denotarán disparos de la charola para conectar bajadas de circuitos desde las charolas hacia las cargas. Una vez que aparezca la charola en el área de proyecto, se le podrán asociar o asignar circuitos. Para asignar un circuito a una charola, asegúrese de que la charola esté resaltada en el área de proyecto. Y luego seleccione el circuito en la sección de abajo denominada área de circuitos. Observe que, cuando selecciona una etiqueta de circuito en esta lista, todo el registro se resaltará para destacar la información relevante del circuito. Presione el botón con la flecha apuntando hacia arriba, localizado en el menú del costado izquierdo o despliegue el menú contextual por medio del botón derecho de su mouse. Y elija la opción Asignar a, que incluirá además el destino previamente seleccionado. Por ejemplo, asignar el circuito a la charola 01 CT01. Al completar esta acción por alguno de estos dos métodos, podrá ver que, en la sección de proyecto, el circuito aparecerá listado debajo de la charola, indicando que el circuito fue instalado en esta charola. Observe que, después de asignar el circuito, los campos de la charola en la sección de proyecto se actualizan mostrando el ancho de la charola seleccionado, el porcentaje de llenado y el ancho disponible. Aquí también identificará el número total de conductores asignados en la charola, el peso total de los conductores instalados, así como la clase de la charola. Repitamos el proceso para asignar un circuito pero ahora con otro procedimiento. Seleccione la charola en el área del proyecto. Luego seleccione el circuito que se asignará en el listado circuitos. Ahora, haga clic con el botón derecho del mouse y sin soltar, arrastre el tag del circuito hacia el tag o nombre de la charola.
Cuando el nombre de la charola se resalte en color más fuerte, libere el botón derecho del mouse. Verá que la segunda etiqueta del circuito aparece ahora debajo de la misma charola. Al mismo tiempo, se actualizará en el área de proyecto la información de la charola de cables. También observe que el icono de la charola aparece ahora en la lista canalizaciones con una marca de verificación. Esto es, una palomita de color verde. Esta marca de verificación indica que la charola ahora tiene circuitos asignados. Ahora agreguemos un tubo siguiendo el mismo proceso de asignación. Pero ahora debemos definir si la charola y el tubo están interconectados. Supongamos que el tubo es una derivación de la charola para llevar el circuito a la carga. Para representar esta conexión o dependencia, debemos seleccionar la charola de cables en el área de proyecto y ahora seleccione el tubo de la lista canalización. Presione el botón de flecha hacia la izquierda y ahora veremos que el tubo depende jerárquicamente de la charola. Esto representa una conexión mecánica o una derivación. A continuación, para asignar el circuito al tubo, se selecciona el icono del tubo en el área de proyecto y, cuando esté resaltado, seleccione el circuito que se derivará de la charola a través del tubo. Una vez que se selecciona el circuito, presione el botón de la flecha hacia arriba para colocar el circuito en el tubo. Esto mostrará el circuito que depende jerárquicamente del tubo en el área de proyecto. El área en la parte superior izquierda ahora mostrará el diámetro del tubo, el porcentaje de llenado eléctrico y el área disponible con el número de conductores instalados en el tubo. Para seleccionar charolas o tubos, sin ninguna dependencia entre ellos, debe seleccionar el icono etiqueta de proyecto en la parte superior del área de proyecto, y asignar la charola con el procedimiento descrito anteriormente. Esto mostrará las charolas y tubos que se muestran en el mismo nivel jerárquico, lo que indica que no hay conexión mecánica o dependencia entre ellos. Las charolas y los tubos se pueden contraer y expandir para facilitar la comprensión del proyecto. Para contraer o expandir la información, haga clic con el botón derecho del mouse. Esto mostrará un menú contextual donde se presentan las opciones para expandir o contraer para un nivel o para todos los elementos de la lista. Observe que al asignar un circuito en una charola se mueven a esta charola todos los hilos del circuito. En ocasiones, las dimensiones de los conductores exceden el ancho de la charola y hace necesario que se muevan algunos conductores de una charola a otra. Para realizar este movimiento de conductores, seleccione el nombre del circuito y haga doble clic sobre este, o haga clic sobre el signo de más que antecede al nombre del circuito. Con esto, se desplegarán los diferentes conductores por fase del circuito, pero agrupados en conjuntos de fases y neutro. Para mover un arreglo de conductores, únicamente seleccione el arreglo y haga clic con el botón derecho sobre él y sin soltar el botón, arrastre hacia la nueva charola a donde se relocalizarán los cables. Al tener la nueva charola destino seleccionada, libere el botón del mouse y arreglo se habrá movido a la nueva charola. Es importante destacar que únicamente podrá mover arreglos de cables completos, incluyendo todas las fases y los neutros. No es posible mover solo algunas fases o algunos neutros pues esto representa una violación a los requisitos de la norma. Ahora, cuando seleccione el arreglo de conductores dentro de la lista de la sección circuitos, se mostrarán en la lista aledaña instalado en las charolas de cables y tubos donde se instaló este arreglo de cables. También verá las longitudes de todas las charolas y los tubos sumados en la parte inferior de la lista. Si la suma de las longitudes de los segmentos es más larga que la longitud del conductor utilizada para el dimensionamiento del cable, la etiqueta de la suma aparecerá en color rojo, lo que indica que los datos del conductor deben revisarse. Si la etiqueta se muestra en negro, la suma de las longitudes de las secciones donde fue ruteado no excede la longitud utilizada para la selección del conductor. Un punto relevante aquí es que al actualizar la información de la carga en el módulo de selección de conductores, si esto afecta el calibre del conductor, el diámetro del tubo o el diámetro de la charola de cable se actualizarán de forma automática reduciendo el tiempo para su proyecto y asegurando la consistencia de la información. Estas son las funciones básicas para manejar el módulo de asignación de conductores. Ahora puede imprimir un reporte tabular para todas las charolas y tubos, así como los circuitos asignados en las charolas. Para ello, seleccione la opción Reporte en el menú principal y luego seleccione la opción Charolas y tubos. Esto mostrará varios reportes disponibles, entre ellos están el reporte de canalizaciones, el reporte de charolas, reporte de circuitos en charolas y canalizaciones, así como el reporte de ruteo de circuitos. Finalmente, el reporte de ruteo de circuitos con carretes relaciona los tramos donde se instalan los circuitos y el carrete de donde se puede obtener el conductor del circuito. Seleccione el reporte que mejor se ajuste a sus necesidades.
Al elegir el informe requerido, aparecerá una ventana que muestra campos para realizar filtros a la información mostrada en el reporte, así como el campo con la información del encabezado para personalizar el informe. Defina, si así lo requiere, los criterios de filtrado y presione el botón Aceptar para mostrar el reporte tabular. Estos son los pasos básicos para manejar el módulo de selección de charolas y canalizaciones del software Sizer Electric. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario o visite los archivos de ayuda incluidos en el software en la opción Ayuda del menú principal. Recuerde que la ayuda siempre estará disponible en cualquier pantalla, presionando la tecla F1 de su teclado. Gracias por su atención. Y le recomendamos ver los videos complementarios sobre el módulo de selección de conductores, especificaciones de conductores y diseño de malla de tierras para un conocimiento completo del software Sizer Electric.